Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Mi esposo, hermanos, en la congregación en Peñitas, siempre tenía esta costumbre de despedir con el último versículo de la Biblia. And the grace of the Lord Jesus Christ be with all God's holy people. Be with God's holy people. Pero él lo hacía en inglés. Y los hermanos allá, hermanos, nuestro pueblito en Peñitas, pues nada, muy pocos, ¿verdad? Bueno, los adultos nadie, pero... Y hermano lo repetía y lo repetía. Be with God's holy people. Y luego dice una hermana, ¿por qué dice Home Depot? Dice, qué raro, el nombre del Home Depot está en la Biblia. Le dije, no, holy people. Pero la hermana no sabía. Pero bueno, gloria a Dios por esa. Ella creía que estaba diciendo be with God's Home Depot, pero es holy people. Gloria a Dios. Hermanos, abra su Biblia, por favor, al libro de los Hechos. Meditando en estos 50 años, 50 aniversario, el 50º aniversario. El Señor me traía a la mente lo que el número 50 también representa para nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Y representa el Pentecostés. Representa el Pentecostés. 50 días después de la Pascua celebraban el Pentecostés, esa fiesta, ¿verdad?, solemne que los judíos, el pueblo de Israel celebraba. Yo quiero que vayamos todo el capítulo 2, ¿verdad? Sabemos que está extenso, pero vamos al último, al versículo 42. 2:42. Si lo encuentra, dígame. Ok. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Incline su rostro. Gracias por tu palabra. Tu palabra es santa, bendita y más cortante que toda espada de dos filos. Ven a hablar nuestras vidas, Señor. Habla el corazón, Padre Santo, y que no solamente seamos oidores, sino que también hacedores, y pongamos por práctica lo que tú nos vas a hablar en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Ocupe sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Cuando pensaba en este 50 aniversario, venía a mi mente el Pentecostés, 50. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, se le da el nombre de Pentecostés, Pentecostos, que es un adjetivo que denota el 50º día, o sea, el 50º, dijéramos, ¿verdad? Pero es 50º, el día 50, porque al decir 50 días después de la fiesta de la Pascua, hermanos, eran 7 semanas más un día. Y de acuerdo al calendario que tuvieran, pasaban las 7 semanas y un día, y ese era el día que entonces se celebraba esa gran fiesta del Pentecostés. Y en esa fiesta solemne de los israelitas se observaban por mandato divino que el pueblo de Israel, hermanos, tenía que traer los primeros frutos, sus primicias. El pueblo recogía la cosecha del grano de la primavera, y debía ofrecer a Dios sus primeros frutos. Esta fiesta también era conocida como la fiesta de la siega, y también la fiesta del día de las primicias, o la fiesta de las semanas. El primer Pentecostés de la iglesia apostólica le encontramos en Hechos 2. Y ahí encontramos, hermanos, a un Dios, a nuestro Dios, que es un Dios que aprovecha cada oportunidad. Pudiéramos decir que es un Dios oportunista. Pero la palabra oportunista como que tiene una connotación negativa, ¿verdad? Porque alguien dice, ese es bien oportunista. Pero sabe que nuestro Dios no desaprovecha ninguna oportunidad. No desaprovecha ninguna oportunidad. Y el Señor, conociendo los tiempos y las sazones, hermanos, sabemos que la palabra nos indica que por ser esa fiesta solemne que todo el pueblo piadoso judío observaba, venían a Jerusalén, venían aquellas personas a celebrar aquella fiesta. Y la Biblia nos registra en Hechos capítulo 2 verso 5, ahí se mencionan 16 nacionalidades bajo el cielo que estaban presentes allí. 16. Dice que había partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia,
de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene. Y luego dice romanos, judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Menciona, hermanos, con lujo de detalle cada una de estas nacionalidades de personas que estaban presentes en aquella fiesta. Dígame si acaso Dios no es un Dios que aprovecha toda oportunidad, porque ese era el momento, hermanos, de entrar con esa entrada triunfal, con el poder del Espíritu Santo, bautizando, hermanos, aquellos 120 que estaban ahí esperando aquella promesa que ni sabían cómo se habría de manifestar, pero el Señor lo manifiesta con un viento fuerte, con llamas de fuego, con lenguas de fuego, hermanos, y hablando a aquellas personas en diferentes idiomas, en diferentes lenguajes, de tal manera que los que estaban ahí de otras nacionalidades, hermanos, esto era algo sobrenatural. ¿Cómo era posible que ellos pudieran estar hablando este idioma y este idioma y este idioma si eran personas que solamente hablaban solo un idioma? ¿Cómo era posible? Dios tenía que hacer algo extraordinario y lo hace Dios. Y me gusta, hermano, porque dice ahí, servimos a un Dios que aprovecha oportunidad, pero también a un Dios que es preciso, porque dice que lo que hablaban eran las maravillas de Dios. Aleluya. ¿Qué era lo que hablaban aquellas personas, hermano? En otros idiomas, en otras lenguas, las maravillas de Dios. Lo que puso Dios en los labios de esos evangelistas fueron las maravillas de Dios. No fueron los juicios divinos. No era un mensaje, hermanos, de juicio, en donde el Señor dijera, si no buscas a Dios, viene el infierno a tu vida, viene esto, viene esta calamidad, viene aquello, viene lo otro. No, sino que dice que lo que hablaban eran las maravillas de Dios, de un Dios misericordioso, que extendiendo su mano al perdido le dice, ven, gloria sea al Señor. El Pentecostés, hermanos, de aquel momento, el primer Pentecostés para la iglesia, de la iglesia primitiva. Hechos 2, gloria sea al Señor. La Biblia dice que aún así, ahí en ese capítulo 2 usted lo va a encontrar, que aún así, oyendo las maravillas de Dios, aún así viendo, hermanos, algo extraordinario, porque se preguntaban, decían que no son estos personas del vulgo. En otros versículos más adelante decía que no son personas letradas, no son personas cosmopolitas que hablan idiomas aquí y allá. Pero aún así, hermanos, viendo el poder de Dios, la manifestación divina, dice que aún así hubo algunos que se burlaban. Eso nos debe de hacer saber, hermanos, y hacer entender que nosotros nos toca echar la semilla, aventar la semilla. El sembrador salió a sembrar. No nos toca escoger la audiencia. No nos toca ir a probar el terreno. ¿Será buen terreno esto? Porque si no, yo no voy a echar la semilla. No, esa persona no, esa persona no. Esa persona no, hombre, está bien perdida. No, ni pierdas tiempo. A nosotros no nos toca hacer eso. Ese es trabajo del Espíritu Santo. A nosotros, dice, el sembrador salió y esparció la semilla. Y la semilla cayó en 4 diferentes terrenos. Y parece que en uno las aves del cielo, en otro los espinos la ahogaron, en otros, hermanos, las aflicciones. Pero hubo un terreno donde creció, donde la semilla encontró, hermanos, ser fértil. Creció, la raíz creció y dio fruto. Y ese es el terreno que el Señor está buscando. Pero a nosotros nos envía a sembrar, gloria sea al Señor. Aún así, hubieron algunos que se burlaban. Pero Pedro, hermanos, dice la palabra del Señor que Pedro se pone de pie. Me gusta la autoridad de Pedro. Se pone de pie con autoridad, ya no con temor, ya no con duda, sino con autoridad, una autoridad divina. Y mírenla, conociendo por los evangelios cuál era el temperamento de Pedro, que aún cuando fueron a aprender a Jesús, dice que él saca la espada y quiere hacer defensa por sí mismo. Le corta la oreja a aquel soldado llamado Malco, porque ahí él estaba actuando todavía en su naturaleza humana de arrebatamiento, de coraje. Pero algo había sucedido en Pedro, hermano. El Espíritu Santo había descendido sobre su vida.
El Espíritu Santo también lo había llenado. El Espíritu Santo, gloria sea al Señor, había transformado esa vida. El Pedro que era traicionero, el Pedro que era, hermano, falso, porque primero le dice al Señor, yo contigo hasta la muerte, y luego en el primer apriete, ahí corre. Ahora Pedro se levanta con autoridad divina y no actúa en su temperamento, porque si lo hubiera hecho, los hubiera corrido. Si lo hubiera hecho, los hubiera golpeado, los hubiera insultado. Al contrario, ¿sabe qué sale de la boca de Pedro? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice, les responde, estos no están ebrios como muchos de ustedes suponéis. Pero este es el cumplimiento de la profecía de Joel, cuando dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Empieza a citar la palabra de Dios, gloria sea al Señor, porque él había entendido que las luchas, hermanos, no se pelean con puños. Las victorias se ganan con la palabra de Dios. Jesús mismo pudo vencer la tentación con la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. En Pedro existía un conocimiento previo en su mente y el corazón, porque pudo citar la palabra. Tenemos que tener aquí un cartucho, tenemos que tener aquí un disco duro donde está la palabra del Señor. Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor, hermanos, para poder vencer todo obstáculo. No vamos a poder vencer con nuestra fuerza, es con la palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gloria sea al Señor. Penetra el corazón. Desarma, hermanos, al peor enemigo que podamos tener. La palabra de Dios lo desarma. Es necesario leer y saber las escrituras, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Pedro citó a Joel y citó a David en los Salmos. La Biblia dice que cuando aquella gente, aquella multitud escuchó eso, dice que al oírlo, verso 37, se compungieron de corazón. Así dice la versión Reina Valera. Se compungieron de corazón. No es una palabra que usamos muy comúnmente, pero la palabra compungir en el diccionario de la Real Lengua Española tiene varios significados, pero uno de ellos dice que es punzar. Cuando te da punzadas el corazón. Otra de las definiciones es remorder a alguien, o sea, hablando de la conciencia, traerle remordimiento. Se compungieron, se les remordimió, tuvo remordimiento el corazón de ellos. Y dicho de una persona, dice que es contristarse o dolerse de alguna culpa o pecado propio. Al oír esto, al oír la palabra, hermano, no la defensa de Pedro. Al oír la palabra, porque la palabra es la que tiene poder, y la palabra no necesita que la defendamos, se defiende sola. Se compungieron de corazón. Todos necesitamos nuestro propio Pentecostés. El verso 42, hermano, nos dice que se mantenían constantes, que se mantenían perseverantes. Verso 42, que fue el que leíamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria sea al Señor. Yo quiero concluir, hermanos, con estas 4 acciones que dice aquí. Y perseveraban. Como iglesia, hermanos, para continuar 1 año, 2, 3. Si usted dice, hermano, de aquí empezamos otros 50, gloria a Dios. Mucho más. ¿Para qué limitamos a Dios? Pero para poder que la iglesia continúe, tiene que perseverar. ¿Y en qué vamos a perseverar? ¿Qué es aquello, hermano, que es no negociable? The non-negotiables. Lo que no es negociable. Es en lo que estos apóstoles y aquellos creyentes perseveraban. Dice que perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina? Es la palabra. Es la palabra. Tenemos que perseverar en la palabra, hermano. Si usted es esa persona que cuando empieza a leer la Biblia le da sueño, reprenda el sueño. Levántese, échese agua en la cara, tómese un café bien cargado y diga, voy a vencer este sueño, porque la palabra de Dios, hermano, es lo que necesitamos para perseverar. Reprende ese sueño, escuche la Biblia, use todos los medios accesibles que usted tenga
para poder estar meditando en la palabra. Si usted la entiende mejor en una versión, búsquela en esa versión. Si la entiende mejor en inglés, búsquela en inglés. Pero estemos constantes en la palabra, constantes en la palabra. En un día, mi hermano, no se puede pasar un día sin que usted coma la palabra, sin que usted esté leyendo, adquiriendo la palabra. No puede pasar un día. Perseveraban en la palabra. Y luego dice que también perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Creo que estas dos pudiéramos combinarlas, porque en la comunión unos con otros, la palabra comunión es la congregación de personas que profesan la misma fe. Así lo define el diccionario. Congregación de personas que profesan la misma fe. Es importante la comunión, porque aquí confirmamos unos con otros la fe, unos por otros, oramos unos por otros. Aquí hay una oración corporativa. Aquí también, hermanos, nos vemos y nos animamos, nos damos ánimo. Hay veces que llegamos enfermos porque nos duele algo, hermano. ¿Y sabe qué? Viendo unos a otros y abrazando, hermana, Dios te bendiga. Llega alguien y ora por usted, alguien más ora por usted. Y ese dolor se fue y ni cuenta se dio cuando se fue. Gloria sea al Señor por la comunión. Gloria sea al Señor porque nos amamos, porque uno a otro, hermano, nos debemos de confirmar la fe. Gloria sea al Señor. Y en el partimiento del pan, también quizás aquí se refiera cuando tomaban la Santa Cena y el Señor les había dicho, les dijo sobre la cena del Señor, que cada vez que ellos disfrutaran o participaran de la cena, estábamos hablando, recordando, hermanos, la muerte del Señor, anunciáis, pero también su venida. Gloria sea al Señor, también su venida. Se confortaban en la esperanza bienaventurada, se confortaban en la venida del Señor Jesucristo. Pero dice también la cuarta parte, dice, y en las oraciones. Y en las oraciones. Es como un sándwich, ¿verdad? Es como un sándwich. Pone un pan, es la palabra, le pone la carnita y luego le pone el otro pan, la oración. 4 elementos, hermanos, 4 elementos que tenemos que seguir. Those are the non-negotiables. Esos no se pueden cambiar. Va a pedir a los hermanos de la alabanza que pasen. Eso, o no sé, yo puesta entre su lugar, no sé si es que pasen, perdón, no sé, sí. Pero son los no negociables y yo les animo, hermanos, a que sigan firmes en la palabra, en la oración, en la comunión unos con otros. ¿Sabe? Hace unas semanas atrás, yo iba a predicar a un grupo de damas de un distrito y me había enfocado tanto en la palabra, de la importancia de la palabra y la palabra. El tema era sobre la palabra. Y esa noche me fui a dormir. Y otro día en la mañana, hermanos, iba a seguir con las hermanas, ¿verdad? A seguir otro día de prédica. Y el Espíritu Santo, hermanos, me desperté y se me viene a la mente un flamenco. Flamingo decimos en inglés, pero es flamenco. Yo no sabía que se decía flamenco, pero qué bonito era flamenco. El flamenco. Y lo vi así, ya despertándome. Lo vi. Hermanos, no había ido a un zoológico. No lo traía presente. No sé ni por qué, ¿verdad? Esos son momentos que eso dice, ¿qué me quedará enseñar Dios? Y yo les había hablado sobre la palabra. Entonces, en la mañana, hermanos, veo el flamenco. Y así estaba, ¿verdad? ¿Cuántos saben? Han visto a los flamencos o flamingos paraditos sobre una patita y dormidos. Y lo tienen la cabecita así como media, así torcidita, y está bien dormido. ¿Cuántos los han visto? Qué paz, ¿verdad? Qué paz se les ve a esos flamencos ahí. Y luego dije, Señor, ¿y eso qué? ¿Eso qué? Entonces, lo primero que hice fue pues, algo así inmediato. No tuve tiempo de investigar mucho, nada más hacía lo breve y busqué, ¿por qué los flamencos o flamingos duermen en una pata? Y bueno, un estudio de investigadores estadounidenses dice, no nada más a mí me ha causado curiosidad. Entonces quiere decir que investigadores, personas, hermanos, se han dado al estudio y ellos llegaron a una conclusión, que esos animalitos flamencos, ¿verdad?, se ponen en una pata para conservar energía, para ahorrar energía. Dice esto,
porque esa posición no requiere un esfuerzo muscular activo, que al pararse en una pata activan un mecanismo pasivo que les permite mantenerse en pie mientras duermen. Y yo decía, Señor, palabras claves que me saltaban era pasivos y durmiendo. Y el Señor me decía, en mi corazón, mi espíritu así, ¿verdad? Me decía, diles a esa congregación que yo era, en ese caso de las mujeres, que no nada más estén en una pata o en un pie, que tienen que estar los dos bien firmes, que era la palabra y la oración. Y luego investigando un poquito más, ¿sabe lo que dice, hermanos? Yo lo voy a dejar con curiosidad. Dice que los flamingos, para sorpresa de los investigadores, las aves muertas podían pararse en una pata sin ayuda externa. Dije, las aves, los flamingos, hasta muertos ya se quedan así. Y todavía se quedan así. Wow, dije, Señor, algo me estás hablando a mí, ¿verdad? Y a la iglesia. Hermano, qué triste es que ni en una pata, ¿verdad? Que estén. Pero para mí, estos 4 perseveraban en la doctrina, que es la palabra, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí hay 2 muros bien fuertes, que si esta iglesia ha llegado hasta aquí, ha sido por esos muros. Pero no va a poder continuar si esos muros son de barro, si esos muros están, o si estamos solamente pasivos. Tenemos que estar conscientes y esforzándonos. Póngase de pie y dígale al Señor, Señor, yo quiero estar sobre 2 pies firmes, tu palabra y la oración. No puedo descuidar una ni de otra. No puedo, Señor, tu palabra y la oración. Aleluya, 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 tu palabra y la oración. Venga unos momentos, hermanos, aquí a este altar, si usted gusta, y si no, ahí en su lugar. Pero si usted, yo quiero invitar a este altar, diga, Señor, con tu palabra y la oración, vamos por los próximos 50. Aleluya. Y después otros, y así nos los llevamos, con tu palabra y la oración. Aleluya. Y el Espíritu Santo, gloria a Dios, que nos da autoridad. Aleluya. Oh, maravilloso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. El Pentecostés en este lugar, el Pentecostés en esta casa, el Pentecostés en nuestra vida, el Pentecostés hablando en otras lenguas, hablándole, Señor, a los medos, a todas, Señor, razas, colores, Señor, de piel, de tez, Padre, idioma. Tú nos das la sabiduría y el entendimiento, Espíritu Santo. Aleluya, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de los filos, tu palabra, aleluya, tu palabra y la oración, Señor. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya. Fortalece a tu pueblo, fortalece a tu pueblo. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Tu